Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver unos consejos sobre una estrategia que utilizo yo para hacer mayor puntuación en mercenarios, porque la verdad es que en un principio cuando yo empecé a jugar este modo de juego hacía rango B o rango A como mucho y no lograba superar ese límite, ¿no? Para hacer un mejor rango, para hacer rango S, rango doble S. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Cabe resaltar que estos consejos empezaremos primero con lo que es la modalidad de mercenario solo, o esto también les puede servir en dúo, y de ahí pasaremos a lo que es los mercenarios sin piedad. El primer consejo que les podría dar es agarrar todos los tiempos antes de empezar a matar, para que así no tengan que estar al pendiente de estos y agarrarlos todo el tiempo. De paso, creo que esto les podría servir como guía para saber en dónde se encuentra cada uno de los tiempos para la gente que recién empieza a jugar este modo. Como ven, ahí está el primer tiempo. Tenemos el segundo aquí dentro de la casa. Y ahí está. 3 minutos. Luego tenemos el de aquí. El de esta chocita. Uno acá en esta parte de este canal, podremos decir, ¿no? O alcantarilla, supongo. Ahí, como ven, ya hicimos 4 minutos. Malditos Magini, como golpean y joden. Acá tenemos un poco más de 4. Sí, casi 5. 6 y finalmente el último tiempo de aquí 7. Sí, prácticamente 7. Este es lo máximo que ustedes pueden llegar. Y bueno, si llegaron más o menos a ese tiempo ya pueden darse una idea de que agarraron todos los tiempos. Segundo consejo, agarrar esto tiempo de combo que multiplica, creo que es que multiplica la cantidad de puntaje por los combos que ustedes hacen. Segundo consejo, 2 tiros, uno en el pecho, otro en la pierna, y golpean para matarlo con ataques físicos a los Magini, porque como ven nos agrega más tiempo, nos agrega 5 segundos más por matarlos con un ataque físico. Entonces así aumentan más su tiempo, y entre mayor sea el tiempo que les quede cuando finalizan, entonces más puntuación hacen. Y bueno, si logran matar a varios a la vez, se suman esos 5, más otros 5, más otros 5 en caso de que lleguen a matar a 3 al mismo tiempo, y etcétera. La otra idea aquí es que traten de no perder el combo por nada en el mundo. Y entonces, si logran no perderlo, ahora intentemos a ver. Entonces hacen una mayor cantidad de puntos. Si logran llegar a los... O sea, el máximo de enemigos que hay aquí en el Mercenarios son 150. Si logran hacer el 150 de combo sin lograr perder, logran una puntuación bastante alta. Así que la idea básicamente sería ir matando con ataques físicos. Un tiro ahí, otro tiro en la pierna y ataques físicos. El puñetazo este de Chris es el más rápido de los ataques, yo creo, así que es de los más útiles que puede haber. También creo que podría servir el gancho este. Uy, esperen que no me sale. Ese también. Pero creo que considero que más rápido es el gancho que hace desde abajo. Ven, así, entonces 2 tiros y ataque físico. La idea también es que ustedes se vayan moviendo a medida que van matando, porque a veces van quedando desde los otros lados, como pueden ver. Así que sí, esa es la idea. Y bueno, la idea es que van saliendo también luego los verdugos, que son 3, si mal no recuerdo. Y... ¡au!
Entonces matan a esos tres y bueno, los verdugos dan incluso más puntuación. Así que traten de matarlos. Por supuesto lo ideal sería matarlo también con ataque físico, pero el tema es que hay que ser como muy preciso y es complicado hacerlo. Así que si pueden más o menos calcular la cantidad de tiros para matarlo con ataque físico, pues genial. En mi caso normalmente lo mato así nada más con varios tiros de escopeta, tan solo con disparos de arma. Y bueno, básicamente eso. Creo que también podría funcionar de vez en cuando que ustedes se pusieran en una esquina, en un rincón donde esté bien encerrado, como este por ejemplo. Así vienen varios Magini, se juntan varios y pueden matar a varios a la vez para hacer incluso más puntuación. O sea, aumentar incluso más como les decía hace rato en lo que es el tiempo. Y eso básicamente. Y bueno, otro consejo que les puedo dar es el de... Se me pierde como... Ahí está. Es el de ir buscando también objetos. A lo largo del mapa hay varios objetos, granadas y etcétera. Y de ahí se pueden reabastecer en caso de que se estén quedando sin cosas. Y bueno, y en lo posible ir agarrando más cantidades de tiempo de combo, ¿no? De esos cofres, para que les siga aumentando su puntuación. Y bueno, podría ir mostrándoles también las otras ubicaciones. Acá viene un verdugo y estoy a punto de perder el combo. Ven, ahí están saliendo de atrás los enemigos. Fíjense bien de todas las direcciones para que así eviten perder el combo. En este caso, por ejemplo, podrían también agarrar alguna granada. Por ejemplo, eso podría haber hecho yo en este caso. Ahora no estoy muy concentrado, la verdad. Estoy más concentrado explicándoles. Pero por ejemplo que vengan de allá, ¿no? Que es de ahí donde vinieron hace rato. Podrían utilizar las granadas. Y de ahí matan a todo el resto. Y no pierden el combo, digamos. Acá se juntaron varios. Sí, o sea, como les digo, lo ideal sería matarlos con ataques físicos, pero si están en problemas porque están a punto de perder el combo, sí, lo ideal sería usar las granadas. Y bueno, la otra ubicación para el tiempo de combo está acá. Siempre van a estar en unos cofres. Miren ahí, no sé cómo logré continuar el combo, pensé que lo iba a perder. Entonces tenemos uno acá arriba, otro ahí en el bus, que creo que ese ya lo había utilizado. Ah no, digo sí, sí lo había utilizado. El otro está, ahí se los muestro. El otro está por aquí en esta esquina. Lo más seguro es que ponga en cámara rápida para llegar más rápido. Bueno, aquí está. Aquí está el otro. Seguimos matando. Uy, no se muere todavía. Eso es lo que tienen algunos enemigos, que como podrán haber notado, algunos tienen menos vida y otros tienen un poco más, por eso resisten más disparos. Pero por lo general la mayoría funciona así. 2 tiros y el golpe. Y chao, ya los derrotamos. Luego más allá ya no hay más tiempo de combo, así que serían 3 entonces, ¿no? Entonces el mapa ahí arriba, en el bus y acá, más acá en esa esquina que les mostré. Y bueno, ahora pasemos un poco a lo que es... bueno, si explico esto también podría funcionar. A ver, ¿cuántos tiros de escopeta necesita el verdugo para matarlo? Ahí lo terminé matando con el explosivo. Pero sí, más o menos esa cantidad de tiros requiere para matarlo con la escopeta. Otra cosa a tener en cuenta es que eso de los 2 tiros y el ataque físico, más que nada es para los personajes normales, ¿no? Por así decirlo, como
Jill, Chris, Sheva y etcétera. Pero hay una excepción. Con Wesker, por ejemplo, Wesker puede tranquilamente matarlos de un solo ataque físico. Así que con el personaje que más fácilmente pueden hacer grandes puntajes es con Wesker. ¿Por qué? Porque con Wesker, por ejemplo, quizá les edite el video y les ponga en pantalla que cuando le disparamos a la cabeza, a diferencia de Chris que simplemente los voltea y no los mata de un solo golpe, con Wesker le damos en la cabeza y hacemos el ataque este que ahora en este mismo momento no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era el ataque de la cobra o algo así, y los mata instantáneamente, como pueden ver. Entonces así es más fácil, mucho más fácil y rápido poder hacer el tema de matar con ataques físicos y el hecho de matarlos de una sola vez. Entonces con Wesker pueden hacer eso, siempre dispara a la cabeza, uno solo, plumba, lo matan de un solo golpe. Y bueno, también hay que admitir que Wesker tiene unas armas buenísimas. Esa Magnum, con esa Magnum pueden matar muy rápidamente a lo que son las plagas, a los céfalos creo que se llaman, ¿no? Ese tipo de plaga. Y también pueden matar de tan solo 3 tiros, si no mal recuerdo, al verdugo. No es como Chris que necesita como 6 disparos de escopeta para poder matarlo. Y bueno, eso, ¿qué más decir respecto a los ataques físicos? Que bueno, como ya seguramente sabrán, si los enemigos caen al suelo, pues los pueden pisotear y bueno, y así también. Bueno, como ven, no anduve lo suficientemente concentrado para que evite que se acabe el tiempo. Pero sí, la idea es que no se termine de acabar el tiempo sin que no hayan matado a todos los enemigos. La idea es que logren matar a todos. Y bueno, como logran ver, si en caso de que se les esté a punto de acabar el tiempo, si siguen matando así con los ataques físicos, vean que se les sigue aumentando el tiempo y no se termina de bajar a 0, ¿no? Así que en caso de que les pase como a mí, que me estoy por quedar sin tiempo, pues entonces empiezan a matar así ataques físicos. Pero traten de no quedarse cortos con el tiempo, traten de alguna manera continuar matando con ataques físicos para evitar que se acabe el tiempo. Podría esperar a que termine la partida en lo posible, a ver cuál es la puntuación que nos dan, pero por supuesto que la puntuación no es igual de buena que si matarían a todos y se quedan con bastante tiempo, bastante más tiempo de sobra, ¿no? Para matar. Ahí creo que se me está a punto de acabar el tiempo, ya veremos si puedo sostenerlo un poco más. Ay, maldito negro. A ver, 2, 1, 6, 2. Estoy sosteniéndolo con una suerte. A ver, ya. Ya se estuvo cerca, pero ahí va a terminar seguro. Sí. Bueno, sin haber hecho todo el combo completo y sin haber matado a todos, logramos igualmente hacer un rango doble S, vean. 145.190 puntos. Logré vencer a varios enemigos igual, 132. Pero como les digo, la idea sería que en lo posible traten de matar a los 150. Ah, y algo más que me olvidé de comentar es que la gallina que sale en la parte del canal, esa también tienen que matarlo porque también la cuentan como enemigo. La gallina da bastantes puntos, la verdad. Ahora vamos a ver cuántos puntos da el matarla. La gallina pueden matarla, por ejemplo, con esto, con esa barril de gasolina, o bien matarla así normalmente. Veamos, 2000 puntos da la gallina, bastante. Y les da, bueno, el huevo que les restablece toda la vida. Miren, ahí vamos a dar un ejemplo de
para que vean cómo restablece. Bueno, lo puedo tener bajísima la vida, igual la va a restablecer completa, pero bueno, para hacer una demostración exacta nos dejemos la vida en 0. Acá un consejo que les puede servir también es que cuando están muriendo, si quieren revivirse más rápido, aprieten con el dedo índice lo más rápido que puedan, como si estarían temblando con esa mano, y ahí se curan con el huevo. Ahí está, ¿vieron cómo restablece todo? De hecho, de las primeras cosas que podrían hacer, en vez de, como mostré hace rato, matar a los Majines, podría ser que una vez que terminen de agarrar todos los tiempos, bajen aquí, maten a la gallina, o bien podrían agarrar el tiempo de combo y ahí matar a la gallina y empezar a matar a los otros.